Buenas tardes, soy Antón Leitón de Boutique Wealth, agente de Adbank España. Y hoy está con nosotros Rafael Ortega, que es gestor senior de carteras gestionadas en Adbank, y vamos a hablar de lo que no nos cuentan de la cartera 60-40. Muy buenas tardes, Rafa. Hola Antón, ¿qué tal? Antes de nada, para cumplir con la normativa vigente, tenemos que recordaros que las opiniones expresadas en este vídeo son de sus participantes y están sujetas a cambio, y no representan a Adbank ni a ninguno de sus colaboradores. Todo lo que vamos a presentar en este seminario web es únicamente para fines educativos y no pretende ser tomado como una previsión, investigación ni como asesoramiento de inversión o fiscal. La información presentada no es una recomendación, oferta o solicitud de compra o venta de inversiones. La confianza en ella es de discreción exclusiva del espectador. Así que la información presentada puede basarse en datos retrospectivos, simulados o proyectados. Por favor, leed el descargo de responsabilidad al final de este vídeo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Muy bien, pues ahora que ya cumplimos con la normativa, coméntanos, Rafa, ¿qué puntos ciegos o qué cosas no nos cuentan habitualmente de la cartera 60% renta variable, 40% bonos? Bueno, pues la cartera 60-40 viene a ser como el benchmark o la cartera realmente más popular de la industria. Y yo quería compartiros ahora em, esta ventana para que veamos una gráfica que ya deberíamos de Sí, tener en ya se ve. pantalla. Esta gráfica la he sacado de LinkedIn, la había visto muchas veces, es de una compañía de servicios de inversión. He tapado el nombre porque tampoco es tema hablar de la compañía, simplemente porque esto es una gráfica que se suele utilizar para convencer a los inversores de que hay que invertir a largo plazo, de que hay que invertir y de que, bueno, pues que cuando vienen periodos de volatilidad, etcétera, no hay que salirse de los mercados, ¿no? Entonces, si bien compartimos el mensaje, los inversores se ven favorecidos si se mantienen invertidos en las estrategias en las que invierten, porque en el momento en el que tú te sales, vuelves a entrar, vuelves a cambiar de idea, vuelves a salirte, al final no acabas consiguiendo las rentabilidades de largo plazo de las estrategias en las que inviertes, y hay un montón de estudios que demuestran que típicamente el inversor minorista se sale en el peor momento posible y suele entrar cuando ya ha ocurrido la recuperación, ¿no? O sea, se salen cuando hay pérdidas, entran después de que se haya recuperado muchas de esas pérdidas. Si bien eso es cierto, me parece que cuando en la industria utilizamos este tipo de gráficos o este tipo de mensajes, estamos faltando a la verdad. Y este gráfico tiene un montón de trampas. Uno ve este gráfico, te pone mercados alcistas, bajistas. Quiero recordar que quien lo compartía en LinkedIn decía algo así como, bueno, como podéis ver, hay muchos más periodos de crecimiento y son mucho más fuertes que los periodos de caídas. Por lo tanto, uno tiene que mantenerse invertido. En este caso estamos viendo el S&P 500 desde 1950 al año 2022. Entonces, claro, se ve el ratón, ¿no? Sí. Sí, sí. Efectivamente, desde el fin de la crisis financiera, que es más o menos aquí, o incluso si cogemos bueno, sí, desde más o menos 2009, indiscutiblemente hemos tenido 15 años de crecimiento donde prácticamente cualquier cosa que hayas hecho has ganado dinero, ¿no? O sea, es un momento en el que asumir riesgos, esos riesgos no se han terminado de materializar de forma muy fuerte, se ha ganado dinero, entonces es un periodo de invertir en modo fácil. Sin embargo, aquí tenemos, claro, la década de los 2000, más o menos principio, ¿no? Los 2000 hasta después de la gran crisis financiera global, donde si uno mira esta gráfica pensaría que se ha ganado mucho dinero, pero claro, no fue así. No fue así por dos motivos. Primero, porque hubo una fase de crecimiento con inflación, por lo tanto el crecimiento no fue crecimiento real. Aquí, fijaos en este punto, esto es una caída de un 57% y esto es una subida de un 100%. Si tú caes un 50 y ganas un 100, sigues en cero. Sin embargo, aquí parecería que estás ganando dinero otra vez. Si caes un 30 y pico por ciento o un 50 y algo por ciento y luego necesitas un 60 o 70% para recuperarte, en realidad sigues perdiendo dinero, ¿no? Y luego hay otro tema también interesante, que es que si uno echa un vistazo hacia aquí atrás, como esta gráfica, aparte de no dibujar bien, no representar bien las caídas y los ingresos, aquí hay caída de un 20 con subida de un 80, caída de
un 40 con subida a un 100. Hay un montón de periodos aquí donde no se estaba ganando dinero realmente, pero con esta gráfica uno parecería que sí que lo estás ganando. Sí, sí. Y luego la segunda trampa, lo he comentado brevemente, aquí no está contada la inflación. Todo este periodo de aquí, sobre todo en los años 70 y 80, hubo una inflación altísima. En los 70 no se ganó dinero, todo este periodo de aquí no se ganó dinero en términos reales, pero en esta gráfica a ti te parecería que sí que se ganó dinero. Y luego, de nuevo, la gráfica misteriosamente empieza en 1957, que uno puede decir, oye, ostras, es que nos hemos ido muy atrás en el tiempo, ¿no? El otro día también cogía otro informe un poco más detallado de otra casa de inversión, donde también hablaban de invertir a largo plazo, porque hay que invertir a largo plazo y la volatilidad y las crisis son pasajeras y da igual. También mágicamente empezaba en el 57. Si nos vamos a una gráfica histórica del SP500, esto es lo que se nos suele enseñar. Aquí empezamos en el 28, ¿no? Cuando uno lo ve así, en una escala real, parece bueno, que esto es un crecimiento exponencial, ¿no? Cuando lo ponemos en una escala logarítmica, que significa que los saltos de aquí a aquí, como veis, son en la misma proporción, esto nos da una idea más real de lo que realmente es o sea, de la experiencia real de estar invertido en esta línea, vamos a decir. Aquí sí que se ve mejor, como en este periodo es un periodo más plano, que aquí parece poquito, pero estos son 10 años. Aquí también se ve, ¿no? Que aquí algo pasó, que aquí hay un periodo muy largo de 20, 30 años donde no está todo tan claro y falta meterle la inflación. Cuando le metemos la inflación, de repente ya no estamos viéndolo tan claro, ¿no? Sí, si empezamos en los 80, perdón, lo cojo bien. Si empezamos en los 80, es verdad que uno podría decir, bueno, pues esto es casi una línea recta, aquí hay una burbuja, ¿no? Aquí quizá un poco de depresión, pero más o menos al final luego se recupera la media y es una línea creciente, ¿no? De hecho, muchos informes empiezan en los 80 por esto, porque te sale que sí, ¿no? Te sale que a largo plazo, bueno, puede haber incertidumbre, pero al final continúas. La trampa está en que ahora vamos a ver los 50 años anteriores. Claro, tú le dices a alguien en 1980 que tiene que estar invertido a largo plazo en el mercado y que tiene que indexarse y ya está. Y yo dudo mucho que ese inversor, con su experiencia de 40 años en los mercados, esté viendo lo mismo que tú estás viendo ahora con tus 40 años. Sus 40 años y los tuyos no se parecen en nada. La duda es qué nos espera durante los próximos 40. Y eso no lo sabe nadie. Es imposible saber lo que nos espera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que puede pasar de todo. Aquí, tener en cuenta que es un periodo de 50 años en los que el SP500 acaba, en términos reales, por debajo de donde empezó. Y sí, aquí hay un periodo de crecimiento altísimo, de 15 años de crecimiento muy fuerte, pero luego 15 años cayendo, aquí casi 20 años en plano. Entonces, también por eso decía lo del 57, ¿no? Es que de antes del 57 no lo miras porque entonces esto es para echarse a llorar. Estos son 30 años donde la bolsa empieza y acaba más o menos en el mismo sitio con una volatilidad altísima. Esto solo estamos viendo la renta variable. A la renta variable le podemos sumar más cosas. Típicamente lo que se le suma es renta fija. Ahora vamos a ver en unas simulaciones qué es lo que anda pasando. Pero al final, con una cartera 60-40, que es una cartera centrada en acciones y donde los bonos hacen un poco de amortiguación, ahora lo vamos a ver en unas simulaciones un poco más claro, lo que ocurre es que sí, desde los 80 hasta ahora, como casi siempre hemos tenido crecimiento con baja inflación, esta cartera ha subido y el único periodo complicado de crisis lo hemos tenido aquí de 10 años donde no se ganó dinero, pero es una crisis históricamente corta. Los 40 años anteriores son muy diferentes, donde más o menos la mitad hay crecimiento, en la mitad hay una estanflación que te deja plano durante 20 años y los 40 anteriores son los que os he enseñado antes. 20 años donde prácticamente no se gana dinero, 10 años de alto crecimiento, 20 años donde no se gana dinero. Entonces, claro, esta idea de que la cartera 60-40 te va a hacer ganar dinero porque a largo plazo siempre se gana dinero, pues bueno, estamos aquí viendo los últimos 100 y pico años de los mercados financieros y sencillamente esto no es verdad. Ha sido verdad durante los últimos 40. La duda siempre, ¿cómo van a ser los siguientes 40? Los siguientes 40. ¿Quiere decir esto que no tienes que invertir? ¿Quiere decir esto que os estoy intentando meter miedo? Para nada. Yo soy el primero que lo que quiere es que la gente esté invertida porque es la única solución que hay al problema de que la inflación se coma tu patrimonio. Pero especialmente cuando tienes un patrimonio alto, cuando ya
no estás en esa fase de acumulación donde lo que ahorras cada año es un peso muy alto del total que tienes, que es cuando eres muy joven realmente. Cuando ya tienes un patrimonio asentado, o un patrimonio familiar, o un patrimonio que viene de otra generación, estás en la segunda o tercera generación, una herencia, etcétera, en ese momento tienes que poner el ojo en proteger tu patrimonio. Hacerlo crecer, pero también proteger el patrimonio. Entonces, por eso queríamos ver en esta presentación un par de alternativas de cosas que podemos hacer para grandes patrimonios especialmente, para proteger mejor el patrimonio y tener un poco más de defensa que nos pueda cubrir de estos puntos ciegos, vamos a decir, de la cartera 60-40, que son las crisis de liquidez, como las que tuvimos, por ejemplo, aquí, esta recesión deflacionaria en el que sale el dinero del mercado y cae todo a plomo, y los periodos inflacionarios, que es verdad que desde los 70 no los veíamos, pero que ahora en estos últimos 2 años de nuevo la inflación ha vuelto y quién sabe si va a estar aquí durante mucho tiempo, si va a ir y volver a ráfagas. Nadie sabe lo que va a pasar, pero tienes que estar protegido. Entonces, para eso quería enseñaros una herramienta que utilizamos internamente para hacer simulaciones, ver datos históricos, ver estrategias, etc. En vez de hacer yo los cálculos y presentároslos en una diapositiva, pues me parecía más interesante que vierais un poco por dentro cómo lo podemos hacer. Aquí tenemos datos para que echéis un vistazo. Tenemos datos. Y cargo los datos. Vamos a ver, tenemos datos de renta variable desde el año 1970 para la renta variable global, pero si nos vamos a la renta variable americana y todos los activos americanos, que es de los que más tenemos históricos, también tenemos muchos países y podemos ver información muy, muy detallada, pero para que veáis hasta cómo de atrás nos podemos ir a hacer este tipo de simulaciones. Tenemos datos desde el año 1800. Podemos ver los últimos 2 siglos enteros de la mayoría de activos y podemos analizar todos los periodos que ha habido con bastante detalle. La diferencia está en que ahora tenemos datos al segundo y desde el 92 más o menos al día, cuando te empiezas a ir más atrás, semanales, mensuales, etcétera, pero aún así podemos ver todas estas tendencias con bastante facilidad. Quería enseñaros pues una cartera, vamos a pensar en una cartera de acciones y bonos. Para las acciones vamos a utilizar el MSCI World, el índice que representa la renta variable global, y para bonos vamos a usar bonos agregados, que es la típica cesta de bonos que se utiliza en una cartera 60-40. Vamos a llamar a estos datos con datos más actualizados, como decía antes, y vamos a verlos en una gráfica para que veamos un poco lo que ha pasado en este tiempo. Esta gráfica empieza en el año 1990, que es donde empezamos a tener datos de renta variable global en agregado, y vemos este periodo que, como hemos visto, es un periodo de crecimiento, ¿no? Un periodo en el que las cosas han ido bastante bien. Bueno, aquí se ven estas caídas fuertes de renta variable que suponen, si lo miramos en un gráfico de drawdowns, de pérdidas máximas, una caída de un 50%, aquí una caída de un 60%, vemos aquí algo de volatilidad en principio de los 2010, el COVID y el escenario en el que estamos ahora, ¿no? COVID una caída de un 30%, pero que se recupera muy rápido. Ahora estamos en una caída más o menos similar, 25 así, que ha tenido un pequeño subidón y luego un nuevo pinchazo. Estamos ahora a noviembre, ¿no? Este vídeo, noviembre de 2023. Como veis, la línea azul que representa la renta variable tiene como defensa a la línea amarilla, que son los bonos. Si volvemos a ver el gráfico normal que teníamos antes, lo que podéis ver es que, evidentemente, la línea azul, la renta variable, es más volátil que la renta fija, ¿no? Cuando hacemos una cartera 60-40, el primer tema es que ¿por qué 60 y por qué 40 y por qué no 50-50? Pues sencillamente porque cuando haces una simulación, como aquí la renta variable ha crecido, te sale mejor 60-40 que 50-50. Entonces la gente ha acabado haciendo 60-40 con la idea de que asumir un poquito más de riesgo en renta variable
sale bien porque a largo plazo sale bien, pero solo sale bien si coges este periodo. En cualquiera de los otros periodos no sale tan bien, ¿no? Entonces, nosotros vamos a coger 50-50, bueno, 60-40 da igual. Al final, la idea es que eso es un pequeño sesgo que se ha ido creando con el paso del tiempo. No tiene ningún sentido que sea... Vamos a hacer la 60-40, que es la... Y creamos aquí, le damos los pesos, vamos a hacer 60 y 40. En cuanto le dé a este botón, lo que vamos a ver es que la línea que se crea, la nueva cartera, la cartera teóricamente equilibrada, se va a parecer mucho más a la línea azul que a la línea amarilla. Y esto es así porque la renta variable es mucho más volátil que la renta fija agregada. Entonces, lo que siempre nos cuentan los defensores de la cartera 60-40 es que, bueno, cuando la renta variable cae, la renta fija sube y con eso yo te voy a acabar protegiendo, ¿no? Como podemos ver, lo que hacemos es modular un poco la experiencia, pero protegerte del todo no te estoy protegiendo. De hecho, podemos aquí encima calcular, vamos a poner acciones y vamos a poner solo las acciones para ver cómo queda. Y vamos a poner aquí sueltos los bonos. Vamos a estas dos. Como veis, ahora la nueva línea azul es la cartera 60-40, amarillo acciones, negro bonos. Pues sí, aquí los bonos continuaron creciendo, crecieron en este periodo, la renta variable cayó y la 60-40 pues cayó un poco menos, pero realmente los bonos, aunque crecieron, no tuvieron la suficiente fuerza como para compensar a las acciones. Primero, porque tienes un sesgo a renta variable y segundo, porque sencillamente no tienen suficiente volatilidad como para hacer esto. En los años 2000, en esta crisis, veis que hay un pequeño vaivén aquí de los bonos y que aquí cae también bastante a plomo, un poco menos porque no estás tan invertido en renta variable. Aquí se juntan dos cosas. Los bonos luego acabaron recuperándose. Durante un pequeño periodo aquí hubo una crisis de liquidez donde cayó todo a la vez. Cuando acciones y bonos caen a la vez, no tienes protección en una cartera 60-40. Lo mismo ocurrió durante el coronavirus, que se ve aquí no muy bien porque fue muy rápido, pero de nuevo, cuando acciones y bonos caen a la vez porque no hay liquidez en el mercado, en ese tipo de recesiones, que suelen ser cortas, pero en ese periodo las dos cosas caen a la vez, y luego nos encontramos con que en este último punto, tanto las acciones como los bonos caen, que es algo que no había pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? En el momento en el que vamos a un entorno inflacionario, las acciones y los bonos caen a la vez. Entonces, lo que ocurre es que la cartera 60-40 siempre va a estar, siempre va a sufrir cuando haya recesiones o cuando haya caídas de renta variable muy fuertes, del 40 al 50%, que son parte de la naturaleza de las acciones. Este tipo de crisis en una recesión, pues no es una locura que las acciones caigan un 50%, tu cartera se va a caer un 30%, un 30 y algo por ciento, porque sencillamente no tienes nada en la cartera que te vaya a proteger. Cuando vas a una crisis de liquidez, lo normal es que las dos caigan a la vez, porque no tienes nada en ese momento en el que te vaya a proteger. Las crisis de liquidez históricamente han sido cortas. Lo que es anómalo en este periodo es que se hayan recuperado también tan rápido. Si nos vamos a una crisis tipo en el año 29 o en el año 40, es una caída fuerte, luego seguida de un periodo sin crecimiento. Entonces, esa primera caída te la comes, digamos, ¿no? O sea, no la recuperas rápidamente. Y en periodos de inflación, como lo que estamos viendo ahora o como vimos en los 70, pues sencillamente en términos reales vas a estar perdiendo dinero y además los bonos pueden estar cayendo a la vez que la renta variable, o sea que te puedes encontrar con una caída y además una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, esos son los puntos flacos de la cartera 60-40. ¿Qué podemos hacer especialmente cuando tienes un patrimonio importante? Que hay algunas cosas que puedes hacer si estás en, vamos a decir, estás aún cerca del 1.000.000 de euros, pero no has llegado a 1.000.000 de euros o un poco menos. Típicamente ahí tienes que ir a fondos de inversión, ¿no? Cuando tienes un patrimonio un poco más amplio, tienes algunas herramientas extra que puedes utilizar y que ahora mismo no están disponibles para un inversor retail, pero que tú sí que podrías hacer. Lo primero sería ver qué le añadimos a esta cartera que nos ofrezca diversificación justo cuando la cartera 60-40 sufre. Hemos dicho, en periodos de inflación
y hemos dicho en periodos de crisis de liquidez o de grandes recesiones. Entonces hay un tipo de activo, un tipo de estrategia realmente, que son las estrategias trend multiactivo. Vamos a poner esta, que es como la más conservadora para no... Fijaos que esto es un tipo de estrategia que lo que hace es que invierte en todo lo que no invierte en la renta variable, es decir, invierte en materias primas, invierte en renta variable y en bonos globalmente de todos los países, todos los índices de renta fija, o sea que se indexa a la renta variable y a la renta fija, pero también a materias primas, a todas las divisas, puede invertir en tipos de cambio, puede invertir en energías, crudo, etcétera, y puede invertir en volatilidad. Y todo esto lo hace de manera sistemática, en función de lo que estén haciendo las tendencias de precios, se puede posicionar a largo o se puede posicionar a corto. Como tiene toda una posibilidad de ir a una cesta de activos a largo y a corto que tú no tienes en la cartera 60-40, de manera natural esto te va a ofrecer diversificación. Si lo vemos dibujado frente a las acciones y los bonos, vamos a borrar estas carteras que hemos ido dibujando. O sea que puede ganar cuando el mercado sube y puede ganar cuando el mercado cae, si coge una tendencia de caída a corto. Lo mismo con las Exacto, materias se puede primas. posicionar a largo y a corto, sí, te puede dar crecimiento en mercados, por ejemplo, prolongados donde hay caídas de renta variable y renta fija, o de cualquiera de los dos, o de las materias primas o de las divisas, puede ganar dinero y sobre todo es que te está dando exposición a un montón de activos que tú no tienes en la cartera. Entonces, Sí, sí. lo que ocurre a veces en crisis de liquidez es que el dinero sale de acciones y bonos, pero quizás está entrando en materias primas o está entrando en según qué divisas o se está yendo a algunas partes de la curva de tipos para protegerse. Entonces, ese dinero que aparece en otras partes del mercado, tú sí que eres capaz de recogerlo porque lo tienes también en la cartera, ¿no? Esta sería un poco la versión simple de esta explicación. Vamos a ver ahora, quiero que veáis de nuevo acciones, bonos y esta estrategia. Esta estrategia es un índice también, lo veis aquí, el index, ¿no? Lo que hace es que coge a todos los gestores que replican esta estrategia, los mete en una cesta y tú inviertes en ese índice. O sea, que no es que tú estés aplicando la estrategia, estás indexándote a una estrategia en vez de indexarte a un activo. Esta indexación nos da esta línea negra. Esto es un periodo un poquito más corto porque esto es un índice que se empezó a calcular en el año 2000, por eso empezamos en esta fase. Esto favorece que aquí veáis que la renta variable acaba mal, pero tener en cuenta también que es por el momento en el que empieza, ¿no? Si hubiéramos empezado en 2009, pues la renta variable hubiera subido mucho más que los bonos y que esta estrategia, pero lo interesante es que veáis cómo en periodos donde la renta variable cae, esto te puede dar crecimiento, en periodos donde la renta variable cae, te puede dar crecimiento, en algunos periodos donde lo que estamos viendo es crisis de liquidez, donde están cayendo los dos activos, se ve aquí brevemente, ¿no? Veis como hay una pequeña caída aquí de la renta fija, aquí de la renta variable y esta estrategia, sin embargo, está subiendo. Lo volvemos a ver en el coronavirus, la renta fija cae, la renta variable cae, esta estrategia realmente sube. Y en periodos de inflación, precisamente porque tiene materias primas, los bonos y la renta variable caen y, sin embargo, esta estrategia tiene un gran subidón, ¿no? Esto incluso empieza un poquito antes porque la inflación empezó antes del coronavirus incluso. ¿Qué pasa? Luego también tiene periodos, como podéis ver aquí, que se puede quedar plana durante 10 años, que es lo mismo que le pasa a la renta variable y lo mismo que le pasa a los bonos, lo hemos visto antes en un periodo histórico más amplio. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras, pero lo interesante es que donde tú esperas que vaya a funcionar es diferente que cuando tú esperas, es un momento diferente en el que esperas que la renta variable funcione o la renta fija funcione. Y esto es lo que tendríamos que o podríamos incorporar a la cartera para ofrecer algo de diversificación.